a este conversatorio de Hugo Restrepo acerca del ají colombiano. A partir de este momento vamos a dejar grabada esta charla para poder acceder en un futuro y recordar estos buenos momentos que vamos a compartir. Con ustedes está nuestro equipo directivo de Hugo Restrepo para compartir un contenido muy importante. María Clara, muy buenos días. Bienvenida a nuestro Buenos conversatorio. días. Ya tenemos a nuestros Bueno, invitados en la sala, así que estamos en tus manos. ok, buenos días, Ramiro. Muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a avanzar con estos webinars que se están convirtiendo en una herramienta muy poderosa para la gente que nos sigue y que está interesada en el ají. Hoy nos está acompañando nuestro presidente, Camilo Restrepo, a quien vamos a entrevistar. María Leonor Restrepo, la encargada de las ventas internacionales de la empresa, y yo, que soy María Clara Ramos, que soy la encargada de nuestros clientes de Colombia, Centroamérica y el Caribe. A todos ustedes que se inscribieron, quiero darles la bienvenida a este espacio. La idea es que aprendamos un poco cómo sacarle jugo a un producto tan especial como es el ají colombiano. El chat está abierto para que ustedes puedan ir haciendo preguntas. Nosotros al final vamos a organizar estas preguntas para poderlas responder. Bueno, muchas gracias Camilo por estar aquí. Gracias María Leonor y a todos bienvenidos nuevamente. Bueno, buenos Camilo. días. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar con todos los asistentes y bienvenidos. Ok. Camilo, cuéntanos desde cuándo se empezó a sembrar aquí en Colombia. Por favor. Bueno, digamos que tendríamos que separar la industria, la historia en dos. El ají ha sido sembrado en Colombia ancestralmente por comunidades indígenas en la Amazonía, por comunidades indígenas en otras regiones del país. De tal manera que lo que nos indican los estudios paleobotánicos y los estudios genéticos es que el ají es originario de la cuenca amazónica o las especies de Capsicum son originarias de la cuenca amazónica, de tal manera que toda la historia ha sido compartida con el ají. Ahora, como siembra industrial para exportación, que es lo que nosotros primordialmente hacemos en la compañía. En el caso nuestro comenzamos las primeras siembras y exploraciones en el año de 1976, pero antes de eso había otros exportadores ya trabajando en este tipo de proyecto desde probablemente principios de los años 70. Entonces es una actividad relativamente reciente en la historia económica del país. Cuéntanos entonces cuáles son las regiones en las que se ha sembrado el ají en Colombia. El ají en Colombia se ha sembrado, digamos, para uso industrial en la costa atlántica, en el Valle del Cauca, en los Santanderes. Esas han sido como las regiones principales de siembra del ají industrial para uso industrial. Lo que tiene que ver con las siembras en los Santanderes es más para uso industrial interno de Colombia, y las siembras tanto en el Valle del Cauca como en la costa también han sido para exportación. Ya, ¿y qué pasa con regiones, por ejemplo, como el Tolima, como el Huila o el eje cafetero? Pues son regiones que tienen mucho de venta de ají, de producción agrícola, tienen condiciones agrícolas de producción por clima, por oferta de temporada de lluvias, altura, que son muy aptas para cultivar ají, pero la distancia de los puertos es, digamos, un factor importante, por lo menos en lo que tiene que ver con las exportaciones para uso industrial.
Como salsas terminadas, pues es diferente porque hay un valor agregado que permite llevarlo al puerto, pero para uso industrial ahí hay unas limitaciones y por eso se ha desarrollado más las siembras en la costa atlántica y en el Valle del Cauca por la cercanía a los puertos. Hugo Restrepo, ¿dónde siembra? Bueno, nosotros sembramos en Valle del Cauca y en Cauca. Son las dos regiones en las cuales tenemos influencia de siembras. Hemos venido sembrando un poco en el eje cafetero, lo que es, digamos, el norte del valle y ahora el sur del Quindío. Como áreas de expansión, nosotros pensamos que hay muy buenas posibilidades de siembra en el Huila y en el Tolima, donde habría que hacer un esfuerzo logístico, pero donde creemos que hay condiciones bien interesantes de siembra que podrían explotarse. ¿Y cuáles son las ventajas competitivas del ají colombiano en el mercado exterior? ¿Qué Bueno, hace que el ají colombiano sea tan apetecido? es una buena pregunta. Yo la contestaría, digamos, desde varios ángulos. Ya llevamos un buen tiempo participando en el mercado internacional, en ferias, llevando nuestro producto a varios continentes y ha habido un reconocimiento cada vez mayor como origen de ese ají. De tal manera que ya los industriales internacionales reconocen que hay una región productora y exportadora como Colombia, eh, con buena calidad, con buen cumplimiento, con buen manejo de los temas logísticos. Eh, pero además hay otro tema muy importante que hace que Colombia sea una gran ventaja en el mundo, digamos, de las siembras del ají y de otros productos agrícolas, y es que nosotros podemos sembrar y producir todo el año. Las otras regiones tradicionales de producción de ají, como son el norte de México, China, India, Tailandia, son productores estacionales que tienen una oferta de ají exportable, eh, especialmente concentrada en las épocas de siembra, de cosecha de ellos por temas climáticos, mientras que Colombia tiene una oferta exportable todo el año. Eso es sumamente importante para los compradores. Ya, ¿y cómo ha sido como el rol de Hugo Restrepo en hacer del ají colombiano un producto apetecido en el mercado internacional? Bueno, yo diría que de la mano de algunos clientes importantes, pues hemos venido abriendo mercado en varios continentes y dejando nuestro nombre, como dije anteriormente, en esos, digamos, en esos mercados, con mucha atención al tema de calidad, mucha atención al tema de una logística, digamos, muy clara, un manejo de un know-how de un producto eh, hacia esos clientes. Nosotros también apoyamos a los clientes, no tanto en el desarrollo del producto final, sino en el manejo del ají como ingrediente, para que puedan llegar a desarrollar ese producto final. Entonces, cuando llegamos a mercados que no conocen el tipo de ingrediente nuestro, pero que están interesados en expandirse hacia producción de salsas de ají, ahí entramos nosotros a dar un apoyo técnico también en cómo utilizar nuestro ingrediente. Ese tipo de cosas, un elemento importante, por ejemplo, es la trazabilidad total hasta el campo. Siempre hemos tenido eso como parte de nuestra política, poder ofrecerle y brindarle al cliente una trazabilidad total hasta el campo que produjo ese ají. Eso no lo tienen todos los mercados, todos los proveedores, digamos, el mercado tailandés tiene más dificultades en eso que nosotros. Poder señalarle al comprador de qué región y en el caso nuestro de qué finca fue, en qué finca fue producido ese ají. ¿Cuál es el know-how que ha desarrollado Hugo Restrepo en estos 40 y pico años de estar exportando ají? Bueno, tal vez aquí valdría la pena explicar que la gran mayoría de nuestro producto es un producto fermentado.
que utiliza una receta ancestral de fermentación natural, donde no se agregan, digamos, agentes fermentadores, como pueden ser levaduras especiales. Todo se hace de una manera natural. El ají se muele con sal y sufre un proceso natural de fermentación. Allá hay un know-how que no es precisamente, digamos, único a nuestra compañía, ni es desarrollado por nosotros, pero nosotros sí hemos participado de llevar ese know-how a otras partes del mundo en cómo manejar ese producto fermentado, tanto en su empaque como en su transporte y finalmente en su utilización a la hora de fabricar la salsa. Es muy diferente a manejar un ají en polvo, por ejemplo, como hacen en otras, digamos, en ají que proviene de otras regiones o de otras partes del mundo, como puede ser India, como puede ser China, donde predomina el ají en polvo seco como ingrediente. Aquí es diferente y, digamos, ese desarrollo, ese know-how de cómo acompañar al cliente en el uso de ese producto en el tiempo, ha sido, digamos, uno de los aportes importantes que hemos hecho nosotros y otras industrias, otras compañías, por supuesto, que también han participado en esto. El ají fermentado tiene unas características de sabor muy especiales que lo vuelven muy apetecido. Hay un desarrollo de sabor, de aroma, de textura con el proceso de fermentación, que en otros alimentos se da también, y en ají es muy particular. Entonces, en ese sentido, creemos que hemos contribuido al manejo de este ingrediente en la industria. También hemos trabajado los últimos años en el desarrollo de diferentes variedades de ají bajo el mismo proceso de fermentación. Variedades que combinan distintos niveles, ofrecen al cliente distintos niveles de picante, desde muy picante hasta picantes medios, picantes más bajos. También perfiles de color, color amarillo, color naranja, color rojo, color verde. Esos son otros digamos, del portafolio de oferta como ingrediente que le hacemos a nuestros clientes, tanto internacionales como nacionales. Y el perfil de sabor, que también cambia con las diferentes variedades, ¿no? Desde los cayenas, los habaneros, no solamente el componente del picante. Y a veces cuando hablamos de ají, coloquialmente, pensamos que es uno solo, cuando en realidad hay muchos tipos de ají con características diferentes. Y esa es una tendencia que hoy vemos que se está resaltando más y más en los mercados, tanto en los mercados para el consumidor final como en el mercado industrial. El industrial busca productos que le ayuden a innovar y entonces ha descubierto todas estas variedades de ají que hay en el mercado disponibles. Nosotros tenemos varias en nuestro portafolio, pero seguramente en el futuro vendrán muchas más, que creemos que es un camino que va a ser muy interesante hacia el futuro. Es decir, que ahí de la mano empiezan a combinarse temas como no solo la variedad, las distintas variedades de ají, sino el tema del origen, como puede ser en los chocolates o puede ser en los cafés y en otro tipo de productos agrícolas. En el ají poco a poco vamos llegando a lo mismo. Cuéntanos cuáles son las variedades de ají que se están produciendo en Colombia, o sea, no únicamente por Hugo Restrepo, sino quizás por otras compañías también. Bueno, como dije al principio, Colombia pues está en la región que es la cuna del ají. Hay muchos más ajíes en nuestro medio ambiente, en nuestras regiones, de los que estamos produciendo industrialmente o estamos produciendo comercialmente. Ahí hay un gran catálogo hacia el futuro. Hoy en día se produce el tabasco, se produce el cayena, el habanero, el jalapeño, el serrano. Esas son las variedades, el cayena, tal vez lo dije, sí. Esas son las variedades principales de nuestro portafolio.
También conocemos que se está produciendo algo del Yolokia, que es una variedad súper picante. Probablemente se esté produciendo algo del Carolina Reaper, muy ocasionalmente, pero también son variedades que están entrando al portafolio de las compañías productoras de ají. Dentro de los jalapeños producimos en verde y en rojo. Dentro de los habaneros producimos en amarillo, en naranja y en rojo. El perfil de sabor es muy parecido, ahí cambia simplemente el color como un atractivo del ingrediente. Ya, ¿y han notado como un interés específico según los países, según los continentes, que hay un interés más por unas variedades que por otras? Bueno, la dinámica desde el punto de vista de nuestra experiencia en el mercado internacional, la dinámica, digamos, por países o por regiones, diríamos que tiene que ver un poco con la tradición de consumo del ají. Los países que tienen más tradición en consumir ají nos están pidiendo ajíes cada vez más picantes y nos están pidiendo más diferenciación, no solo en picante, sino en sabor, en color, y nos piden por tipo específico. Entonces, queremos un habanero amarillo, muy picante. Porque ya tienen todo un conocimiento, digamos, una utilización, un bagaje culinario detrás del ají. Otros países que están entrando, que tienen también muy buen consumo, no son tan sofisticados todavía. Parecería que es como en función de la cantidad, de la experiencia histórica en el consumo del ají. Entonces, esos países nos piden, queremos un ají especialmente no muy picante porque nuestra población no come ají muy picante y que sea rojo, que es un poco el imaginario que todos tenemos sobre el ají. Entonces, si hay una diferencia, no necesariamente por continentes, es más por una experiencia más, digamos, étnica o cultural. Entonces, caso de Europa, los países del sur de Europa, como pueden ser Portugal, como puede ser España, Italia, nos piden ajíes de poco picante. Pero los países del norte de Europa, Inglaterra, los países escandinavos, nos piden ya más variedad y sobre todo una tendencia hacia más y más picante. Ok. Tú nombraste ahorita el Carolina Reaper y el Ghost Pepper. Hugo Restrepo está pensando sembrar esas variedades y lo mismo te hago la pregunta con el rocoto. Sí, nosotros estamos pensando sembrar esas variedades y a lo largo de los años hemos sumado variedades al portafolio que tengan un buen potencial de mercado, obviamente, que pasen un poco, sobrepasen un poco la etapa de la moda y que realmente tengan unas características funcionales importantes. Dentro de esas, el rocoto, por ejemplo, es un buen ejemplo, ¿cierto? Es un ají que tiene unas características de sabor, una asociación con la comida peruana, que lo hace muy apetecido y que seguramente jugará un papel muy importante en el futuro. El Ghost Pepper y el Carolina Reaper son tal vez de esas categorías de los súper picantes. Y siempre habrá un espacio para los súper picantes que hoy en día en nuestro portafolio lo ocupan los habaneros, pero que va a ser necesario diversificar ese portafolio de súper picantes, que no sean solo los habaneros que son digamos, una especie de ají particular con unas características de sabor muy particulares, más afrutados, ¿no? Con un tipo de efecto de picante también muy particular. E incluir algunas otras como el Carolina Reaper y el Ghost. Allí, ¿qué es lo que sucede? Estos son procesos que toman un tiempo para introducirlos, no solo a los clientes, sino a introducirlos en la parte agrícola, darle el adecuado manejo a la semilla y poder dar el soporte técnico en la parte de producción. Y en eso estamos, pero sí pensamos que van a entrar al portafolio más pronto
de lo que se cree. ¿Y hay mercado para los amazónicos? Hay mercado para los amazónicos. Cada vez, como dije hace un ratico, hay más mercado para, digamos, mercados especializados o nichos de mercado o mercados con una denominación de origen. Sí lo hay. En los amazónicos, la forma como las comunidades tradicionales amazónicas lo producen es ahumado y seco. Apenas nosotros estamos incursionando en ese portafolio de producir el seco con garantías de inocuidad, con garantías de volumen, en fin. Quizás esos amazónicos también se puedan producir en fermentado. Allá hay unos retos, digamos, logísticos importantes para traer ají de esas regiones que todavía no hemos superado. Pero sí hay mercado. Yo soy convencido que cada vez habrá más mercado para esos productos. Y según lo observado por Hugo Restrepo, ¿cómo ha sido el comportamiento del mercado internacional en su consumo de ají en los últimos 10 años? ¿Cómo han variado las ventas de la empresa? Bueno, ese tema es muy interesante. Es muy interesante porque hemos visto un crecimiento acelerado en el mercado internacional. Creemos que hay varios factores que lo han impulsado. Definitivamente la internacionalización de la experiencia culinaria juega un papel enorme. Es decir, en las grandes ciudades de todo el mundo hay hoy en día restaurantes de todo tipo de comida. Y ya no es solamente en las ciudades capitales, ya también es en las ciudades intermedias, e inclusive en ciudades pequeñas. Vemos el restaurante peruano, el restaurante mexicano, el restaurante chino del sur de China, donde comen picante. De tal manera que hay mucha más exposición a al picante y hay más demanda. Hemos visto que no solo es en restaurantes, sino que además como experiencia culinaria en casa, la gente ya se atreve a cocinar más comida internacional, se atreve a ensayar y agregarle a sus platos más picante. Entonces, ha aumentado increíblemente la demanda a nivel industrial y pues claro, eso significa que ha aumentado la demanda a nivel del consumidor en el supermercado, porque esa es la demanda que jalona la demanda industrial que finalmente agregada llega a nosotros como proveedores de esa industria. En cuanto a la compañía, para darles, digamos, algunas cifras, en los últimos 10 años, si nosotros comparamos la producción agrícola nuestra en el 2010 con la producción agrícola en el 2020, hemos visto que se ha triplicado. Lo que hemos comprado en el 2020 frente a lo que compramos agrícolamente en el 2010. En nuestras ventas, en el valor en pesos, en ventas internacionales, que está un poco influenciado por el dólar y tal, hemos aumentado 4 veces y media lo que vendíamos en el 2010. Y si lo normalizamos con con el dólar, ya que estas ventas son casi, la gran mayoría son internacionales, hemos aumentado 2 veces y media. Somos apenas un actor en este mercado, o sea que esto lo que les indica es que hay más ventas, hay un crecimiento bien importante en las ventas, en el consumo, en la aceptación de los productos picantes en el mundo, en la culinaria del mundo entero. Y eso Yo el otro día vi perdón, me atravesé, vi una donut, por ejemplo, que sacó Dunkin' Donuts, una donut picante el año pasado en Estados Unidos. Eso nos está hablando sobre el consumo de ají, ¿no? ¿Me claro. Repites, por favor, María Clara? Que el año pasado Dunkin' Donuts sacó una donut picante en Estados Unidos. Claro, y si ustedes, digamos, en mercados como el nuestro, era raro encontrar papas picantes.
o snacks picantes de, ¿no? Maní con picante o papitas fritas con picante. Y hoy ya hace parte del portafolio en el supermercado permanente, ¿no? Puedes ir específicamente a buscar ese tipo de derivados, no solamente la salsa. Y no somos un país gran consumidor de picante, pero si uno mira hacia atrás, 10 o 15 años, encontramos un fenómeno interesante. Las marcas regionales de la costa atlántica, de Bogotá, de los Santanderes, se volvieron marcas nacionales. Es decir, que ya el consumidor en cualquier parte del país puede comprar una marca que únicamente se vendía en la costa hace 20 años. Y el espacio en el anaquel de aderezos y salsas ha crecido en nuestros supermercados, en nuestros puntos de venta. Si vemos la nueva, digamos, los nuevos puntos de ventas de precios de descuento, como pueden ser las tiendas de uno o Justo y Bueno, también encontramos ají. Y eso es muy significativo porque significa que no es necesariamente un producto de consumo gourmet o de alto precio, no, es un producto que realmente está penetrando todos los ámbitos del consumidor, como muestra de que ha crecido el consumo, inclusive en sociedades donde la tradición culinaria no incluye el ají como un elemento pues importante o mayoritario, como puede ser México, Perú, donde siempre hay ají. ¿Qué Es pasó en la decir, que pandemia? ¿O qué ha pasado en la pandemia con el consumo de Bueno, ají? en la pandemia podemos decir que hemos sido muy afortunados porque el consumo de ají ha seguido la misma tendencia de crecimiento. Eh, Podemos tal vez darle una explicación anecdótica, que la gente que ahora tiene que... normalmente en las recesiones, y la pandemia podría asimilarse a una recesión en términos del comercio, ¿cierto? En las recesiones la gente deja de ir a los restaurantes porque es un gasto mayor en su presupuesto y cocina más en casa. Por tanto, las ventas en supermercado aumentan y las ventas en el sector, digamos, de elaboración de comidas baja. Y en esas ventas, en ese aumento de las ventas en supermercados, se vende más ají. En pandemia ese ha sido un fenómeno muy interesante y es que nuestros compradores han demandado más producto porque tienen más demanda de el sector del consumidor en el supermercado. Quizá anecdóticamente lo podemos explicar con que la gente quiere alegrar su comida en una situación como esta, alegrarla con más condimentos, con algo de picante, para que la comida sepa un poquito distinto, para que haya más de qué conversar, en fin. Todas esas cosas son impulsadores del comercio, de todas maneras, ¿no? claro, ¿y cómo se ha visto reflejado el tema de que se dice mucho que en la pandemia la gente busca un consumo más responsable, más saludable, está buscando comprar cosas que son buenas para la salud, etcétera? ¿Eso también piensas que se ve reflejado en el aumento del consumo de ají? Pues digamos que no tenemos estudios que nos indiquen eso firmemente, que nos digan, no, se ha hecho una encuesta, que esa es la razón por la que la gente lo está consumiendo, pero también a nivel anecdótico, pues existe también esa creencia de que el ají tiene unas propiedades, digamos, de salud. Hay estudios, sí, muy serios sobre los efectos del ají en fomentar más irrigación sanguínea, digamos, en el tracto gastrointestinal, que tiene unas ventajas de salud que han sido medidas en ese sentido. No lo podemos, digamos, afirmar en la etiqueta, decir esto es medicinal o algo así, no, de eso no se trata, pero digamos que sí está en el imaginario y está también en los estudios que se hacen en poblaciones que son altamente consumidoras de ají, como México, como Tailandia, ¿no? Donde India, donde la incidencia es
de una mejor salud, sobre todo en el tema gastrointestinal. Y las defensas, ¿no? Dicen que el ají mejora las defensas. Y yo creo que por eso también la gente está consumiendo más ají. Pues esa es mi teoría. Sí. Quizás sea así. ¿Qué has visto que ha pasado en el mercado nacional, en las ventas de ají o en el consumo de ají en los últimos 10 años? Bueno, en el mercado nacional, nuestras ventas como compañía se han triplicado, nunca han sido una gran proporción de nuestras ventas. Definitivamente el mercado grande es el mercado internacional para nosotros como compañía, pero el mercado nacional ha venido creciendo sistemáticamente y hoy también comparado con los últimos, digamos, con lo que vendíamos en el 2010, pues vendemos mucho más que esa época. En los últimos 5 años hemos triplicado las ventas nacionales. Eso es significativo. ¿Qué es lo que está impulsando esas ventas nacionales? Bueno, ya lo dijimos, el tema de la internacionalización de la gastronomía para el colombiano, que se ha visto en supermercados, se ha visto en la gente queriendo cocinar en casa, más de nuestra población viaja y tiene una experiencia internacional. Todo eso está sumando allí. Pero hay un elemento también muy importante que yo creo que vale la pena resaltar, y es que compañías colombianas son hoy en día muy competitivas fabricando productos para mercados internacionales. Entonces, hacen contratos para fabricar marcas que van a otros destinos, no necesariamente su propia marca, donde también hay unos ejemplos importantes de compañías colombianas que han trabajado muchísimo para llevar su marca al exterior, pero también tenemos ejemplos de compañías, clientes nuestros en este negocio que han desarrollado una capacidad de fabricar salsas terminadas para compradores del exterior con la marca de ellos, ¿no? Marcas propias, marcas blancas, para venta en el exterior. Creo que ahí hay un camino bien importante para la industria colombiana, donde somos competitivos por nuestra tasa de cambio y ahora porque también tenemos este tipo de ingredientes y eso nos hace apetecidos, ¿sí? Podemos ser una fuente para esos mercados que buscan quien les haga una salsa de ají terminada. De También hecho, puedes hablar. Yo añadiría que lo hemos visto que al nosotros salir al mercadeo internacional, hemos visto que nos piden hacer maquilas, o sea, realmente hay una necesidad para hacer maquilas. Sí, en los últimos, digamos, en los últimos años tal vez hemos visto un crecimiento en eso interesante, compañías que tienen una posición dominante en los mercados donde están, marcas muy reconocidas por el consumidor en su mercado, en su mercado nacional, digamos, buscan agregarle a su portafolio salsas picantes y salsas con un toque especial, no solo, como decíamos al principio, ya no es el ají, ahora es salsa picante de jalapeño verde, salsa de habanero, salsa de tal tipo de ají. Y buscan quién se lo haga, no ingresarlo a su capacidad de producción, sino que buscan quién se lo fabrique en el exterior con sus características y con su marca. Sí. Otra cosa que he visto en el mercado nacional es que hay como un auge de industrias artesanales o pequeños productores de salsas y estos están jalando bastante el mercado. Tú nos dijiste algo en una charla que tuvimos hace unos días sobre los pequeños productores de salsas en mercados como los de Estados Unidos. ¿Qué quieres contarnos de eso, Camilo? Se han vuelto muy importantes. Se han vuelto muy importantes los productores de salsas gourmet, de salsas, digamos, especiales, gourmet, de nichos de mercado. Y hoy en día en la estadística de venta de los supermercados encontramos que hay, digamos,
dos marcas, la primera marca, la segunda marca, que son las más vendedoras. Pero ya en el tercer lugar, muy cerca del segundo, se ubica el agregado de todos los pequeños. Eso quiere decir que el consumidor, y especialmente las nuevas generaciones de consumidores, los más jóvenes, no están tan apegados a esa marca tradicional y les gusta ensayar, innovar. Y entonces le están dando cada vez más espacio a esa pequeña marca, ese pequeño fabricante, que puede ser regional o puede ser inclusive en algunos casos nacional o unas regiones muy grandes en Estados Unidos. Y si sumas todas esas pequeñas marcas, tienen un crecimiento enorme. Cuando en esta industria que se lleva muchas estadísticas a nivel de supermercado, las marcas grandes que ocupan ese primer y segundo lugar crecen más o menos al 5% anual. Pero estas otras marcas de pequeños productores en su agregado están creciendo a más del 10% anual. O sea que allí hay unos nichos de mercado que se van a ir desarrollando que son muy interesantes. Ok, muchas gracias. Pues hablando de industrias que están haciendo maquila y que están exportando, yo quiero invitarlos a oír un audio que nos mandó uno de nuestros clientes. Él se llama Juan Fernando Hoyos, de Huancamole, la fábrica de la felicidad. Y esto fue lo que nos dijo. Por favor, Ramiro, si nos pones el audio. Con mucho gusto, ya va a sonar. Hola a todos, mi nombre es Juan Fernando Hoyos Castaño y soy uno de los socios fundadores de Huancamole, la fábrica de la felicidad. Nosotros fabricamos y comercializamos guacamole, pulpa de aguacate, aguacate IQF y diferentes tipos de salsa y realizamos exportaciones a varias partes del mundo y un cliente de Estados Unidos nos pidió un guacamole específico con un ají serrano y recorrimos a Hugo Restrepo y tuvimos muy buena aceptación del producto. Conseguimos precisamente el ají que queríamos incorporar en nuestro guacamole y el resultado ha sido muy bueno porque cada vez los clientes lo compran más y más porque este es un ají que aunque tiene algo de picante también tiene mucho sabor y le aporta un sabor diferente y muy delicioso a este guacamole que estamos fabricando. El cliente está muy satisfecho, cada vez quiere más y el producto queda con un sabor muy delicioso. Yo creo que los productos del campo colombiano y sobre todo los ajís, de, debido a que acá hay tanto sabor en las frutas y verduras, yo creo que tienen un muy buen espacio en todas partes del mundo y podemos aprovecharlo porque cada vez la gente quiere sabores más exóticos, más latinos y con ese toque de picante que le podemos aportar los colombianos. Muchas gracias y que estén muy bien. Bueno, ahora queremos, después de este audio de Juan Camole, queremos entrar a las preguntas que vemos que nos han dejado muchísimas preguntas en el chat. Vemos ahí que entre nuestros participantes hay agricultores, hay productores de salsa, hay una mezcla muy interesante de participantes, entonces hay preguntas de todo tipo. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que han puesto preguntas. Empezamos con la primera. Muchísimas gracias a Dagoberto Guzmán, es un agricultor de San Jacinto de Bolívar. Y la pregunta es, si nuestro producto es de buena calidad, ¿qué debemos hacer para exportar y cómo lo podemos hacer?
Bueno, realmente, digamos, exportar el producto fresco desde el campo tiene muchas dificultades desde Colombia. ¿No? La cadena de frío, el transporte, todo eso tiene muchas dificultades. Lo primero que habría que hacer es determinar cuál es la forma en que lo vas a exportar, ¿sí? Como una pasta fermentada, como un ají seco, como parte de una salsa. Ese es como el primer paso. El segundo paso, que además está relacionado, es buscar ese comprador. Yo diría que ahí juega un papel importante ProColombia como una agencia de promoción de exportaciones. Es importante en este tema del ají identificar el mercado y el comprador, y que sea ese mercado y ese comprador el que nos indique cómo quiere el ají, si lo quiere seco, si lo quiere como pasta fermentada, con una denominación de origen, ¿cierto? Yo diría que ese es el camino, identificar el comprador para saber en qué forma y de allí empezar a construir ese proyecto de exportación. Muy bien, seguimos con Carlos Nasser. ¿Cuáles son las condiciones de clima, tierra y agua óptimas para el ají? Estoy en el Tolima, me interesa la posibilidad de un cultivo. Bueno, Carlos, gracias por la pregunta porque es muy relevante. La gran mayoría de las variedades de ají que nosotros cultivamos y que se ven en el mercado se están cultivando entre los 0 y los 1000 metros. En los últimos años, 5 años para acá, ese piso térmico ha ido subiendo y estamos hoy cultivando con éxito hasta los 1800 metros algunas variedades que se adaptan a esas mayores alturas cafeteras. De tal manera que si estás entre los 0 y los 1500 metros, hay muy buenas posibilidades de cultivo de diferentes variedades de ají. No todas se adaptan a la mayor altura, digamos, porque el ají es más un producto de climas secos y de climas cálidos. Debes tener unas tierras francoarenosas, con muy buena luminosidad, con buen suministro de agua, pero no con excesos de lluvia, ni con, digamos, encharcamiento, que son factores que no van muy bien con el ají. Creemos que el Huila y el Tolima son regiones muy aptas y nos das tu nombre y te contactamos a ver qué podemos hacer. Yo tengo el dato de él. Además, muchas gracias por haber venido al conversatorio. De lo mismo nos pregunta Augusto del Meta. Él nos pregunta, pues la pregunta es muy parecida a la de Carlos. Y además le pregunta qué extensión es la ideal para tener un buen proyecto de ají. O si nosotros sembramos con agricultores del Meta o no. Nosotros no sembramos con agricultores del Meta, nos han buscado mucho del Meta, asociaciones, agricultores independientes, hemos hecho un par de ensayos en el pasado. Realmente la gran limitante es el costo logístico. Para un producto de uso industrial, para venta internacional, llevar ese producto desde el Meta hasta los puertos resulta bastante costoso. El transporte interno en Colombia es costosísimo. Cuesta más llevarlo a Cartagena que de Cartagena o a Buenaventura, que de Buenaventura llevarlo a China. Entonces, esa ha sido la gran limitante y no hemos podido lograr que esos proyectos en el Meta sean exitosos. Habría que trabajar más en un valor agregado, de pronto en una salsa terminada, industrias que desarrollen salsas terminadas en esa región. Había una segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? No la solo extensión. la extensión, correcto. También muy importante. Estos son cultivos de mucha inversión en capital de trabajo y de una necesidad de mano de obra abundante para la cosecha. Entonces, la extensión en este momento
la combinación de ambas cosas hace que la extensión sea ideal, sea entre 1 y 4 hectáreas. Allí se ubican la gran mayoría de los productores agrícolas que trabajan con nosotros, entre 1 y 4 hectáreas. Y más bien tecnificar más y más esa extensión. Riego por goteo, buen aporte de insumos, fertilización a tiempo, control de plagas a tiempo. Eso es lo que hace que sea exitoso y rentable en esa extensión. De pronto no sé si me parece de pronto importante también aumentar ahí el tema de los invernaderos. ¿Qué posibilidades hay? Sí, sí, que bueno que me lo recordaste, porque cuando hablamos de los pisos térmicos y las limitaciones que tiene, estamos hablando básicamente de que a mayor altura hay mayor frío. Y todos estos procesos metabólicos están, digamos, determinados, la velocidad de crecimiento de las plantas de ají están determinados por la acumulación de temperatura, ¿no? El número de días de temperatura a las distintas alturas. Cuando estamos cultivando a 1000 metros, las variedades nos están llegando a cosecha entre 100 y 120 días. Cuando estamos cultivando a 1800 metros, nos están llegando a cosecha en 150, 160 días. Hay una diferencia importante y está directamente relacionada con la temperatura. Entonces, hoy tenemos unos ensayos que van muy bien en invernadero en esas alturas, digamos 1800, que nos sirve, nos ayuda en dos aspectos. Nos ayuda a controlar los excesos de agua, pero también nos ayuda a mantener una temperatura localizada en el invernadero mayor que en el exterior y llegamos a cosecha en menos tiempo. Entonces allí se abre una posibilidad para zonas de más de 1500 metros en esos invernaderos. Uh-huh. Ya. Bueno, seguimos con Tenemos un cliente, un cliente que nos dice que uno de sus principales retos, él es Tomás Mejía, aquí del rancho, que uno de sus principales retos en su marca de salsas picantes es incrementar el picor. Al día de hoy, con el habanero, ya llegamos al máximo de picor que se logra con el habanero de ustedes, o sea, de Hugo Restrepo, teniendo en cuenta que la tolerancia de los consumidores incrementa. ¿Tienen ustedes algún método de corto plazo para incrementar las unidades Scoville de sus productos? Sí, aquí hay que distinguir, digamos, lo que a veces encontramos en el mercado, en unos nichos de mercado muy especiales donde vemos salsas súper picantes, donde realmente le están agregando capsaicina, oleorresina a los ajíes. Eso no, pues digamos que no es que esté prohibido, pero digamos que ya no es un ingrediente que ha sido extraído del ají con el fin de aumentar el picante un poco artificialmente, porque pues no del todo, pero digamos que ese es un camino, no es el camino que nosotros preferiríamos. Lo que, digamos, nuestra orientación como compañía es tener unos ingredientes naturales, pero hemos venido trabajando desde hace unos años en un proceso de concentración para que sin llegar a extraer oleorresina tengamos ingredientes más picantes. Y también hemos venido trabajando en una línea de productos secos para que esos ajíes ya muy picantes, digamos un habanero seco, es muy picante, pueda ser un ingrediente adicional en las salsas, aparte del ingrediente fermentado, en una combinación entre el seco y el fermentado, nos aumente los niveles de picante sin recurrir a oleoresinas. Ese podría ser el camino. Y el otro camino es seguir sembrando los superpicantes, ¿no? Pero tiene razón Tomás en que se convierte en un reto porque hay una variación natural entre, yo puedo hablar de habanero y de todas maneras hay una gran variación
en el picante de cada lote, de cada cultivo de habanero. Estamos en el rango de los muy picantes, pero hay temporadas de cosecha o hay meses donde ese picante es mucho más alto que en otros para la misma variedad. Y hay que tener unos elementos para controlar eso. Y eso puede ser agregarle ají seco a la pasta, que nos puede elevar todavía más el picante. Además tenemos ají deshidratado en Hugo Restrepo, ¿no? Claro, Es importante decirles. trabajando en eso y tenemos, y yo creo que vale la pena hacer unas pruebas. Estamos haciendo unas pruebas para un producto especial justamente con esa idea del ají concentrado que ya hacemos bajo nuestra marca Compacto y agregarle a ese ají seco para aumentarle todavía más el picante para esos clientes que nos lo están solicitando. Y explicarles qué es lo que estamos haciendo, por supuesto. Sí. Bueno, tenemos otra pregunta de Picasti. ¿Está entrando a Colombia importación de concentrado de ají picante? No, yo no conozco que sea así. Quizás sí, pero la verdad no lo hemos visto. No, y nuestros clientes no nos lo han reportado también, tampoco como competencia, digamos, ¿no? O sea que no hay riesgo. La segunda parte de la pregunta era si había un riesgo de que las importaciones reduzcan la producción local. No lo creo. Digamos que si estamos hablando, el mayor riesgo es cuando estamos utilizando ají en polvo muy barato, por ejemplo, importado de China o importado de India. Ahí hay dificultad de competir porque realmente esos productos pueden venir muy baratos, pero no traen una diferenciación de qué tipo de ají es simplemente un polvo rojo picante. Cuando ya el consumidor, la industria quiere hacer una diferenciación específica y saber qué está usando, considero que esos productos no son los ideales para ellos. Entonces, yo creo que allí no hay un riesgo. Me llega otra pregunta por el WhatsApp, que si crees que Colombia ya aparece en el radar internacional como un país exportador de ají. Definitivamente sí. En ciertas regiones somos líderes, en ciertos países somos líderes en el suministro. En otras no somos líderes porque se importa muchísimo ají, pero sí estamos en el radar. Ya los competidores nos ven y los clientes nos buscan. Entonces yo diría que definitivamente sí. Tenemos un agricultor llamado Dagoberto que nos dice que ellos ya están produciendo tabasco en salmuera, que si nosotros compramos producto que ya se está haciendo en otras regiones, oye, ya se está moliendo y ya se está cultivando en otras regiones. Generalmente no. Casi nunca. ¿Por qué? Porque estos productos, como decía yo al principio de la charla, uno de los elementos importantísimos en esta cadena de suministro de ingredientes para alimentos es poderle garantizar a nuestros compradores la trazabilidad, el control, el manejo conjunto con el productor agrícola, el manejo en pesticidas, todas las etapas del proceso, incluyendo la selección de la semilla. Entonces, nosotros tenemos un esquema de producción con agricultores que firman un contrato donde les garantizamos la compra del 100% de esa cosecha a un precio ya definido entre las partes, pero donde estamos supervisando y acompañando el proceso productivo y por tanto podemos garantizarle a nuestro cliente de dónde viene ese ají y cómo se ha producido en todas sus etapas. En el mercado internacional, la presencia de pesticidas es un elemento hoy en día muy importante.
Tenemos que cumplir normas internacionales que son diferentes en distintos destinos. En Estados Unidos, los niveles permitidos son diferentes a los europeos, a los coreanos, a los japoneses. Y eso debemos trabajarlo desde el principio con el agricultor. Entonces, nos gusta más es entrar en una relación para desarrollar que ese proceso sea lo más seguro posible. Cuando un agricultor ya tiene experiencia, quiere seguir en el negocio, simplemente firmamos un nuevo contrato y producimos con ellos desde el principio. Y en el mismo sentido tenemos a Liliana Coral que nos pregunta, ellos tienen habanero orgánico deshidratado en polvo y en hojuela, pero no saben cómo dar con el canal de ventas internacional o cómo entender cuál es el precio al que pueden vender ese producto. El mercado orgánico de ají es relativamente pequeño y hay compradores que están comprando ají orgánico. Definitivamente hay un mercado, pero es muy, muy pequeño y no es fácil encontrar ese comprador como le ha sucedido a quien nos escribe. Muy importante entender que para el mercado internacional, orgánico significa no solo una descripción del proceso, sino una certificación por una agencia internacional que te da un certificado válido internacionalmente. Esa es la llave. ¿Cómo encontrar ese mercado? Vuelvo a que ProColombia nos ha apoyado muchísimo en ese sentido, a que hay que participar en ferias internacionales. Hay unas ferias específicas para productos orgánicos, como es Biofag en Alemania, que se realiza una vez al año, creo, pues tal vez es cada 2 años. Nuestros clientes nos piden orgánico muy pequeñas cantidades. No los estamos surtiendo, no tenemos eso en nuestro portafolio todavía. Nos gustaría mucho tenerlo en nuestro portafolio. Y empezar a ir a esas ferias para encontrar esos compradores. Muy bien. Me llegó otra pregunta por el WhatsApp. Me dice Luz Karime que si Hugo Restrepo vende el ají en la variedad que tiene como producto listo para empacar o si el comprador debe hacer algún proceso antes de realizar el envasado. La gran mayoría de nuestros productos están diseñados para que sean un ingrediente intermedio, donde se debe hacer un proceso para llegar a un estado terminado y envasarlo. Esa es la gran mayoría de nuestros productos. En la marca Compacto ya tenemos unos productos que están listos para ser utilizados, pero están diseñados no como salsa, digamos, terminada para que el consumidor se la ponga al arroz, a las sopas, sino como ingrediente, como quien compra un condimento ingrediente, un orégano, ¿no? Algo así. Ese es el diseño, pero ese producto sí ya está listo para el consumo final. Pero la gran mayoría de nuestro negocio y de nuestros productos son un ingrediente intermedio que necesita ser procesado una etapa más antes de ser consumido. Muy bien, tenemos una última pregunta aquí en el chat que es ¿cómo medimos el picor en los chiles nuestros? Bueno, esa es una muy buena pregunta. El picor, digamos, se desarrolló en el siglo XIX. Se desarrolló una escala de picantes que se mide a nivel sensorial, con un panel, una metodología para que haya un panel que mida ese nivel de picante. Hoy en día, ese nivel de picante se mide a través de una metodología que es un análisis por medio de cromatografía de alta presión, HPLC, cromatografía líquida de alta presión, que te mide el contenido
en partes por millón de la molécula de capsaicina, o las moléculas, porque son varios isómeros. Y eso se traduce a la escala Scoville. Entonces nosotros lo medimos de esa manera. No hay muchos laboratorios en Colombia que lo hagan. Nosotros usamos el laboratorio de la Universidad ICESI, que lo hace para nosotros, y mandamos muchas muestras al exterior para determinar ese nivel de picante de los ajíes nuestros. Bueno, ya cumplimos con muchas gracias, ya cumplimos con la hora del webinar. No sé, María Clara, si piensas que podemos cerrar aquí o no. Pues tengo preguntas que me están haciendo, cantidades por WhatsApp. No sé si le damos espacio a una o a dos preguntas, o por lo menos a esta, Camilo. ¿Qué le recomiendas a los que están haciendo salsas en Colombia y que tienen el sueño de exportar? Yo creo que tenemos todos en conjunto un futuro espectacular en esto. Es decir, creo que el mundo de los sabores no estaría incompleto sin el ají. Y en Colombia somos productores naturales en nuestra biodiversidad de ají. Hay variedades de ají. Hay unas colecciones enormes que ha hecho la Universidad Nacional, que han hecho las universidades en la Amazonía, de ajíes nativos de esta cuenca amazónica, que necesariamente tenemos que buscar cómo llevarlos al mercado internacional y cómo distinguirnos en ese mercado internacional. Entonces yo los animaría a que sigan luchando por ese futuro, haciendo salsas con sabores únicos, resaltando el origen para ese mercado internacional. Creo que hay un reto enorme en lograr que una marca nuestra llegue a un mercado internacional. Eso es muy difícil, es muy costoso, lo han intentado compañías importantes con bolsillos grandes y todavía creo que no están satisfechos con los resultados. Pero hay caminos para hacer alianzas con compañías internacionales, para fabricarles su marca. Yo pienso que ese es un camino que debemos explorar entre todos, ofrecer nuestra capacidad de creación y nuestra capacidad de fabricación a esa industria del mundo, para que desde aquí fabriquemos productos para ese mundo, aunque no sean de nuestra marca necesariamente. Pero ese es un camino para comenzar. Creo que tenemos mucho por hacer. Lo que nos espera es muy interesante. Bueno, yo creo que ya con esto, muchas gracias. Creo que podemos dar finalización a nuestro webinar. Creo que hablamos de cosas muy interesantes, tanto para productores de salsas como para agricultores y para todos los que estamos en el negocio del ají. Esperamos que este sea el comienzo de muchas conversaciones y de muchos webinars que vamos a tener a lo largo del año. Vamos a organizar otros webinars porque es importante que estemos conversando sobre este tema todos los que están trabajando en él. En el chat acabamos de poner estamos poniendo tanto nuestra página web como las redes sociales por las cuales nos pueden seguir. Y les estaremos enviando en unos días la grabación del webinar y bueno, estaremos muy en contacto. También les enviaremos todos nuestros contactos, tanto para productores como para agricultores que estén interesados en cultivar con nosotros. Entonces, muchísimas gracias. No sé si ustedes quieren decir algunas palabras para terminar. No, muchas gracias a todos por participar, por escucharnos, por interesarse en conocer más y más sobre este mundo y esperamos verlos pronto en el próximo webinar. Yo también. Gracias, Camilo, por acompañarnos hoy y a todos ustedes por haber participado. O sea, estuvo muy nutrido, que hayan llegado
cerca de 50 personas a este webinar, pues habla del interés que hay y de todo lo que podemos hacer por este tema del ají. Muchas gracias nuevamente y esperamos tenerlos por ahí cerquita en las redes. No olviden que nos pueden encontrar en LinkedIn, en Facebook, en Instagram y nuestra página web siempre estará diciendo cosas que a ustedes les van a servir. Que Muchísimas estén bien, gracias. que pasen un buen día. Muchas gracias a todos nuestros panelistas, a Camilo Restrepo, a María Leonor Restrepo, a María Clara Ramos por su tiempo, su experiencia y conocimiento para compartir con esta gran audiencia. Muchísimas gracias a los más de 50 asistentes a este webinar. Queremos recordarles que estén muy atentos a nuestras comunicaciones vía correo electrónico, vía redes sociales y vía página web, porque seguiremos invitándolos a más seminarios como este que hemos realizado en el día de hoy con un contenido tan interesante como muchos de ustedes lo están diciendo en el chat. Pueden visitarnos en www.hugorestrepo.com y desde ahí pueden encontrar los enlaces a nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en YouTube nos pueden encontrar. También en nuestro blog donde estamos compartiendo contenido permanentemente. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Un feliz miércoles. Hasta pronto. Los contactos están en la página web. Ahí pueden encontrarnos. Están los mails, los teléfonos. Así que muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.